para hoy una reseña bibliográfica. Justamente lo que hice fue una selección bibliográfica de materiales que son fáciles de conseguir. Hay muchos trabajos de Julio Castro publicados en los anales de educación primaria, muchísimos, entre la década del 40 y el 60 publicó muchísimos artículos. Así que yo seleccioné algunas de las principales obras de él, como la Escuela Rural en el Uruguay, el Banco Fijo y la Mesa Colectiva, Coordinación entre Primaria y Secundaria, y después algunos artículos de anales, uno de los cuales yo voy a citar hoy, y algunos trabajos sobre Julio Castro, por ejemplo, dos trabajos de Miguel Soler, uno es un artículo que está publicado en la revista Voces, y recomiendo especialmente, que lo cito acá, un número de Cuadernos de Marcha, que hace una recopilación de varios artículos, es un número del año 85, de la tercera época de los Cuadernos de Marcha, que en homenaje a Julio Castro sacó un número entero. Y allí hay una recopilación de varios artículos sobre el tema de la escuela rural, sobre el tema de la realidad latinoamericana, y artículos varios. Entonces, eso lo recomiendo especialmente. En fin, yo lo voy a dejar porque les decía a algunas compañeras que no tuve tiempo de venir antes para que ya estuviera impreso para hoy. Pero es una hojita nomás. Repito, no es ni mucho menos una bibliografía completa, pero para el que le interese acercarse al tema, son materiales de fácil acceso. Por ejemplo, les digo, en la biblioteca del Instituto Normal están la mayoría de ellos. Por eso digo que es de fácil, y supongo que en la biblioteca pedagógica también deben estar la mayoría de ellos. Bien, yo les había propuesto para la instancia de hoy trabajar sobre otros aspectos del pensamiento de Julio Castro. El primer encuentro que tuvimos estuvo fundamentalmente centrado en todo lo que fue su vínculo con el movimiento de la educación rural y todo el proceso de transformación de la educación rural. En eso estuvo centrada la primera parte de estos encuentros. Entonces, no quería que quedaran, si bien, sin duda, el nombre Julio Castro está directamente asociado a lo que fue todo el movimiento de la escuela rural en el Uruguay, no quería que quedaran solamente con esa visión de Julio Castro. Y me pareció interesante rescatar otros aspectos de su pensamiento, que en realidad lo que vamos a ver es que la línea de pensamiento de Julio Castro fue una sola. Muchas de las características de su pensamiento que vimos en torno a la educación rural aparecen reflejadas ahora en otras temáticas. Entonces yo elegí 4 aspectos para ver. Elegí trabajar sobre su visión de la realidad latinoamericana. O sea, rescaté algunos trabajos de anales y algunos artículos que él publicó en Marcha, para ver esa faceta, es decir, cómo veía él la realidad latinoamericana y cuál fue el análisis que de esa realidad hizo. Rescaté fundamentalmente 2 obras para trabajar hoy y ver su pensamiento a través de 2 obras. La coordinación entre primaria y secundaria, que es un trabajo, quizás hoy decimos, bueno, sí, no nos dice nada nuevo, pero hay que ubicarlo en la época, es un trabajo del año 49, cómo él visualiza ese tema del vínculo a primaria y secundaria, y hasta las propuestas que él hace sobre esa temática, es decir, entenderla en su contexto, ¿no? El Banco Fijo y la Mesa Colectiva, creo ya que es un clásico de la pedagogía nacional, esa obra. Todos los que pasaron por el Instituto Normal, que son todos los que están acá, deben en algún momento haber manejado. Es decir, tratar de mirarla desde su significado, no lo que dice la obra en sí. Y después yo rescaté, porque si bien no fue una temática en la que Julio Castro centralizó demasiado el análisis, no deja, me parece a mí, de ser interesante, un artículo que él publicó en el año 72 en Marcha sobre el tema laicidad, que no fue, repito, un tema que él haya centrado, como el caso de Reina Reyes, que laicidad fue un tema que ella abordó prácticamente a lo largo de toda su vida, fue y vino muchas veces sobre ese tema. No es el caso de Julio Castro, pero dado que ustedes ya tuvieron la charla sobre Reina Reyes, deben haber abordado el tema de laicidad, me pareció interesante ver, bueno, cómo ver
Julio Castro el tema de la laicidad. Y es un artículo cortito, cualquier cosa yo después lo dejo es un artículo de periódico, así que no es ni una carilla, pero es interesante ver, bueno, qué coincidencias, si las hay, con la visión de Reina Reyes, o qué aporte diferente hace sobre el tema. Así que sobre esas 4 partes vamos a trabajar en el día de hoy. Bien, yo comencé con el tema de la realidad latinoamericana porque me parecía que enganchaba bien con lo que hemos visto o lo que vimos en el encuentro pasado. En muchos trabajos Julio Castro aborda el tema de la realidad latinoamericana y sus problemáticas. Pero la mayor parte de trabajos sobre el tema se ubican en la década del 60, es decir, en la última etapa de producción de él. Y no es casualidad, es decir, no es que el tema de golpe fue un tema de interés para él, sino que es a partir de la década del 60, y ustedes en esta especie de cronología de su vida y de su obra lo van a ubicar con más claridad, es a partir de la década, fines del 50, comienzo del 60, que él en muchas oportunidades va a participar en proyectos educativos, invitado por la UNESCO, en distintas áreas, en distintos lugares de Latinoamérica, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en México. Por ejemplo, en el año entre el 52 y el 54 dirigió CREFAL. CREFAL fue un proyecto de la UNESCO que se aplicó primero que nada en México para formar maestros jóvenes en el área de lo que se llamaba en la época la educación fundamental. El nombre de educación fundamental aludía a lo que se llama la educación comunitaria. Y la experiencia de Julio Castro en todo lo que fueron las misiones sociopedagógicas en el Uruguay, su papel tan importante en todo lo que fue la renovación de la escuela rural, fue entonces invitado por UNESCO y dirigió toda una parte de este proyecto. Pero luego, en el 66, es invitado nuevamente, es designado por la UNESCO, tiene un título muy largo, consejero técnico principal del proyecto experimental de alfabetización de Ecuador. A lo largo del 66, 67, prácticamente hasta el 70, no solamente en Ecuador, donde él va a trabajar directamente con comunidades indígenas, sino que colabora en muchos proyectos de reformas educativas en Venezuela, en Bolivia y en Perú. Entonces, por eso es que es en la década, fines del 50 y comienzo del 60, que aparece la mayor producción de él sobre la realidad latinoamericana. Realidad que conoció directamente. Bueno, hay muchos trabajos que puede ser accesible conseguir sobre esta temática. Está el libro que le escribe en el pequeño trabajo, que confieso con honestidad, no pude llegar al trabajo. Es un trabajo que él publica en el año 49, que se llama ¿Cómo viven los de abajo en los países de América Latina? Directamente no accedí es un pequeño trabajo. Pude leer, sí, pasajes del trabajo, pero no llegué a él. Después, en el 66, él publica, todo esto está consignado en la bibliografía, él publica a pedido de la UNESCO un trabajo que se llama La alfabetización en el desarrollo económico de Perú. Yo traje aquí un pasaje porque vamos a leer, alude a muchos de los aspectos que vamos a analizar. En el 67 publica, en Anales de Primaria, un trabajo que se llama Desarrollo y Educación, que es interesante porque es como una especie de síntesis de lo que él ha dicho en otros trabajos, en otros momentos. O sea, en ese artículo que se llama Desarrollo y Educación, de Anales del año 67, es como una especie de síntesis. Bueno, además, habría que sumarle los distintos artículos de marcha, ¿no?, sobre el tema. Bien, en el análisis que Julio Castro hace de la realidad latinoamericana, reaparecen con enorme claridad aspectos que ya se manifestaron en el análisis que él hizo en la realidad concreta de nuestro medio rural y su problemática social, económica y educativa. Es decir, hay aspectos que reaparecen, porque no es que reaparezcan por casualidad, porque marcan esa continuidad de pensamiento
o esa especie de unidad de pensamiento que tenía. En su análisis de la realidad latinoamericana aparece ese mismo lenguaje riguroso, de juicios muy severos, que apareció cuando él analiza la problemática del medio rural uruguayo, ese lenguaje comprometido de militancia social, esa permanente actitud de denuncia que decíamos y que veíamos, ¿verdad? Denunciando toda situación de opresión, de injusticia, y aparece también en toda su magnitud esa dimensión social de su pensamiento pedagógico, que yo se acuerdan que les decía la vez pasada, que es lo que yo, uno de los aspectos que más destaco, que yo les decía que tenía él, que era un precursor con mucho de fundador, y creo que reafirma lo que yo les decía la vez pasada, que con Julio Castro aparece en el pensamiento pedagógico nacional esa pedagogía social. Todo el análisis que él hace de la realidad latinoamericana, que describe con detalles, siempre lo hace enmarcado en el escenario social y su problemática. Es decir, analiza lo educativo, pero nunca desprendido de lo social y de su problemática. Yo sinteticé un poco su visión de la realidad latinoamericana en estos 4 aspectos que ahora vamos a desarrollar. Toda transformación educativa debe llevar implícitamente una transformación social. Esto no es nuevo, ya lo vimos, pero lo mismo que él veía para la realidad del medio rural uruguayo, también lo veía para la realidad latinoamericana, ¿no? El desarrollo, y ahora vamos a hablar, a ver qué implica cada una de estas cosas, el desarrollo como instrumento de estabilidad y equilibrio social. El equilibrio, la necesidad de equilibrio entre desarrollo, progreso técnico y justicia social. Y la necesidad de crear lo que él llamaba, por eso lo puse entrecomillado, una conciencia nacional respecto a los grandes problemas del desarrollo. ¿Qué llamaba él conciencia nacional? Lo puse textual. Una actitud popular, activa y positiva en cuanto al desarrollo. Sobre esto vamos, primero dejo que lo copien tranquilos y vamos a trabajar sobre estos conceptos. Me siento un poquito porque ando atacada de lumbago. Hoy la profesora vino con nana. Entonces, si estoy mucho parada, me ataca el dolor. Este sería otro ejemplo más de esa dimensión social de su pensamiento pedagógico, ¿no? Ahora trasladado a la realidad latinoamericana. Él visualizó, así como visualizó que el problema del analfabetismo en nuestro medio rural era un problema no exclusivamente pedagógico, sino un problema social, esa misma relación miseria-analfabetismo lo vio a nivel de las comunidades, y sobre todo las comunidades indígenas latinoamericanas. Relación que él definió como una problemática estructural de toda la sociedad latinoamericana, esa relación miseria-analfabetismo. Y no solamente describió las situaciones de carencia, de aislamiento, de las distintas comunidades indígenas con las que él se contactó, sino que eso le llevó a reafirmar lo que pusimos allí en primer lugar, la convicción de que toda transformación educativa debe llevar implícitamente una transformación social. En ese artículo que yo les había dicho, en ese trabajo que él escribe a pedido de la UNESCO sobre el analfabetismo en Perú, en ese trabajo él dice, por ejemplo, un ejemplo de esto que anotamos en primer lugar, dice: el analfabetismo en el Perú es mal de campesinos, pero no es para estos una carencia específica y única, pues forma parte de todo un conjunto de condiciones miserables que mantienen al sector más numeroso de la colectividad nacional a un bajo nivel. Entre esas condiciones, el desconocimiento de la lectura y la escritura y la ignorancia en torno a cosas elementales, cuyo conocimiento es imprescindible, no constituyen un déficit de excepción. Por el contrario, completan la composición general. Hay que reconocer que también la pobreza, cuando es así general y tradicional, tiene su equilibrio.
En el juego de las condiciones de vida hay prioridades. Es más urgente la necesidad de atención a unos aspectos que a otros. Cuando en una comunidad campesina de la sierra se enseña a leer y a escribir a gentes que duermen en el suelo, comen poco y mal, tienen un solo vestido que no pueden cambiar ni para lavarlo, habitan una choza miserable, usan arado de palo, viven aislados en lo alto de la montaña, ¿se están atacando las carencias en un orden correcto de prioridades? El hecho de saber leer y escribir modifica en algo la vida del campesino cuando las demás condiciones permanecen intocadas, se pregunta. Aparte de ser un ejemplo esto que digo de cómo la problemática educativa o pedagógica él no la puede entender fuera de la problemática social y que no puede apuntarse a una solución al problema educativo si primero no se soluciona el problema social, parece que esta idea mantiene su vigencia, ¿verdad? Y las distintas crisis por las que hemos pasado los latinoamericanos parece que nos hacen ver con más claridad hoy la vigencia de esto que él dice. Es decir, ¿cuántos de ustedes que son maestros de aula no enfrentan el problema del niño que viene mal comido, en condiciones de necesidades básicas insatisfechas? Bueno, ¿y cuántas veces ustedes se preguntaron, bueno, es importante que sepan tal o cual cosa frente? Entonces, sin duda, por eso yo sostengo y sigo afirmando que es un precursor con mucho de fundador, porque ese abordaje tan directo de la problemática educativa relacionada a la problemática social, no había aparecido con tanta fuerza en el pensamiento pedagógico nacional hasta la década del 30 y del 40, cuando él lo empieza a plantear. Primero en torno al tema de la educación rural uruguaya, y después esa visión y esa línea de análisis él la lleva a la realidad latinoamericana. Y yo decía que es muy claro un trabajo que él publica en Anales, que se llama Desarrollo y Educación, porque allí es una síntesis de cómo él ve la problemática socioeconómica latinoamericana y el papel que la educación puede cumplir en esa problemática. Muy sintéticamente planteado, pero muy claramente planteado. El tema desarrollo económico y educación es un tema que a él, particularmente a partir de la década del 60, fue un tema central de su análisis. No es casualidad que fuera en la década del 60. ¿Por qué en la década del 60? Porque ya comienzan a tener una enorme expansión todas las teorías de corte desarrollistas provenientes de la teoría del capital humano. Ya empieza su expansión a fines del 50, comienzo del 60, por América Latina. Entonces, de ahí que el tema desarrollo económico, educación, aparece como un tema de análisis en él. Él entiende el desarrollo como un instrumento o como un elemento fundamental de estabilidad y de equilibrio. ¿Qué quiere decir con esto? Que el desarrollo lo ve él como una condición indispensable para la paz. No solamente para la paz entre las naciones, sino para la paz entre las personas. Pero cuando él analiza el tema del desarrollo, es decir, él no lo ve como un elemento muy positivo el desarrollo sobre todo a nivel económico y el desarrollo a nivel tecnológico, ¿no? Pero él entiende que ese desarrollo es positivo y trae la paz en la medida en que todos participen de ese desarrollo y todos se beneficien de ese desarrollo. Dice, por ejemplo, en ese artículo, la paz, tanto entre las personas como entre las naciones, solo es posible cuando todos participan del progreso y se benefician de él. El hecho de que existan sectores marginados del desarrollo, regiones del mundo, países, grupos sociales, hace inestable la convivencia entre los hombres y genera, en definitiva, una polarización explotadores y explotados. Entonces, de lo anterior se desprende una segunda idea central en su concepción de la relación desarrollo-educación, que solamente el desarrollo es factor de equilibrio o puede ser factor de equilibrio social en la medida en que exista una relación desarrollo-justicia social. Es decir, el desarrollo es positivo para una sociedad en la medida en que todos participen de ese desarrollo, como decía él, y todos se beneficien.
Por eso él dice que el desarrollo debe ser entendido como una empresa nacional. ¿Qué quiere decir con eso? Que todos deben de participar. El tema del desarrollo no puede ser patrimonio de pequeños grupos o de economistas o de especialistas, sino que el tema del desarrollo tiene que ser parte del debate social. Y en eso es que la educación estaría llamada a cumplir un rol de primer orden. Quiero destacar varias cosas de esto. En primer lugar, sin duda que, les decía yo, influye mucho en esta visión del desarrollo y del papel social del desarrollo y de la necesidad de una participación de todos en el desarrollo, la expansión de las teorías desarrollistas. Y sin duda que comienza a ver, y aquí aparece otro elemento de precursor en Julio Castro, empieza a ver ya a comienzos del 60 el valor económico que empieza a tener el conocimiento. Por eso él insiste en la necesidad de hacer del conocimiento algo común a todos. Van a ver ustedes que, y en otros análisis, en otras obras que vamos a ver, esa profunda impulso o esa profunda defensa que él hace de la necesidad de democratizar la educación, adquiere en la década del 60 en su pensamiento mucho más fuerza. Y eso es porque él comienza a visualizar lo que hoy aparece como instalado, hoy hablamos de la sociedad del conocimiento, estamos viviendo en la sociedad del conocimiento porque por el valor económico. Él ya lo visualizó en la década del 60, por eso él luchaba y bregaba tanto porque ese conocimiento sea democratizado de alguna manera. Entonces, cuando él dice el desarrollo tiene que ser una empresa nacional, alude a que tiene que ser fruto de un debate entre todos. Todos tienen que conocer. Y ahora, ¿qué significa un debate entre todos? Y ahí aparece ese concepto que él elabora y que él desarrolla, que es la necesidad de crear una conciencia nacional. Es decir, dice una actitud popular activa y positiva en cuanto al desarrollo. ¿Qué implica eso? Y ahí es donde aparece la educación como instrumento de este proceso. La educación tiene que ser una educación pensada de manera tal que coloque al hombre en contacto directo con su realidad concreta. Él dice en este trabajo, el hombre es un ser concreto y su mundo está determinado por condiciones igualmente concretas. El otro día hablábamos algo de esto. ¿Se acuerdan que lo vinculábamos con la idea de hombre situado que desarrolló Reina Reyes contemporáneamente? Esa idea de hombre situado de Reina Reyes o de hombre concreto, lo cual muestra que no es una idea aislada tampoco de Julio Castro, que forma parte también, se instaló esa idea en nuestro pensamiento pedagógico nacional. Esa idea de hombre concreto como de un hombre que sea conocedor de su realidad. Él dice, implica que la educación incluya el análisis de los hechos concretos que configuran el medio y del mundo en el cual está el hombre. Y en esto vuelvo a aparecerme argumentos para fundamentar algo que yo afirmé la clase pasada, cuando yo decía que veía a Julio Castro como un gran precursor de las visiones críticas, o lo que luego en la década del 60-70 se conforman ya a nivel del pensamiento pedagógico universal como corriente crítica. Porque sin duda, ¿qué quiere decir Julio Castro con eso de que la educación le debe proporcionar al hombre los elementos para entender el mundo en el que está? ¿No hay mucho de similitud y de coincidencia con lo que unos pocos años después Freire va a llamar la conciencia crítica? ¿A qué alude Freire cuando habla de la conciencia crítica? A la necesidad de que el hombre conozca, sea consciente de su lugar en el mundo. Cuando en Pedagogía del Oprimido dice que la educación tiene que ayudar a generar esa conciencia crítica, a que el oprimido tome conciencia. ¿Y qué es concientizarse? Es entender las causas que lo ubican en una condición de oprimido. Entonces, y en la década del 60 ya Freire está trabajando con la educación como práctica de la libertad, de manera que por eso rescato
creo que seguimos encontrando argumentos que fundamenten eso que yo sostengo, de que es un precursor de la visión crítica. Sin duda, esta idea del hombre situado, el hombre concreto, como llama él, ese vínculo que la establece educación, contexto, pero acá va mucho más del contexto social. Dice, la educación tiene que ayudar al hombre a entender su realidad concreta. ¿Qué es la realidad concreta? Es la realidad que le impone un tiempo de estar viviendo en un tiempo determinado, en un lugar determinado. Es decir, el hombre concreto es el que está determinado por las coordenadas espacio y tiempo. Y las coordenadas espacio y tiempo son las coordenadas de la historia. Por lo tanto, un hombre concreto es el que está en la realidad histórica, en un momento determinado, en un tiempo determinado. Y eso es muy crítico en la visión pedagógica, la de entender los procesos educativos solamente en la medida en que uno se los explica históricamente enmarcados. El propio análisis que él hace de la realidad social, cuando él habla, lo que decíamos recién, el hecho de que existan sectores marginados del desarrollo, cuando él dice que el desarrollo tiene que ser un instrumento de paz, de equilibrio entre las personas, dice el hecho de que existan sectores marginados del desarrollo, que hace inestable la convivencia y que en definitiva polariza la sociedad en explotadores y explotados. Ahí hay claramente, es decir, el ver la sociedad, como decía él en otros trabajos, como algo vivo, como algo en movimiento, como algo cambiante, eso también es decir, no es la sociedad estática, armónica y equilibrada que plantea el positivismo, es la sociedad cambiante, la sociedad viva, que en definitiva ¿cuál es? Es la sociedad de conflicto, pero viendo el conflicto como algo positivo para la sociedad, sin duda, él lo ve como algo que no es negativo, sino que justamente es lo que dinamiza esa sociedad. Entonces, el desarrollo para él tiene valor en la medida en que es un instrumento que lleva, bueno, a la estabilidad, al equilibrio, pero para eso enfatiza mucho en la idea de que todos, a través de una conciencia nacional, el tema del desarrollo no puede ser o no puede quedar reducido a un tema de especialistas, economistas o de otros ámbitos. Tiene que ser un tema social, un tema general. Y por eso ahí es donde la educación está llamada, según él, lo cual acerca mucho esa idea de la educación como instrumento transformador de la sociedad. Y ahí es donde aparece lo que decíamos recién, su concepción democratizadora de la educación. Y esa defensa que él hace en muchos trabajos de que la educación debe llegar a todos. También acá aparece otro elemento precursor, porque en este trabajo él dice, hace una defensa y un llamado de atención, más que defensa, un llamado de atención al papel que debe de cumplir la educación media. Dice en el trabajo de Desarrollo y Educación, al igual que lo fue la primaria en su momento, la media, la educación media está hablando, se incorpora al campo de la enseñanza para todos y constituye un proceso educativo que no es ni más ni menos que un sector de la formación corriente del buen ciudadano. Ya no es media, es decir, tránsito obligado entre primaria y la universidad. Es un ciclo con fines propios que representa la etapa superior de la educación popular. Ya la universidad no es la necesaria continuación del liceo. Este completa o debe completar un ciclo de formación del joven que le dé capacidades para su ingreso con cierta eficacia en el mundo corriente en que todos estamos. Yo creo que acá aparece otro elemento que hace algunos seres con este pensamiento preclaro, porque nos puede resultar fácil entender cambios en los procesos educativos cuando uno lo analiza a la distancia histórica, ¿no? Es decir, bueno, uno puede entender por qué en la década del 60 en el Uruguay la educación media se hace obligatoria, mirándolo 40 años después. Bueno, sí, el contexto del Uruguay, pero lo importante es que él contemporáneamente lo estaba viendo. Es decir, él estaba haciendo un llamado a la necesidad de hacer obligatoria también la educación media, porque esto lo escribe en el año 66.
Y en el Uruguay no se hace obligatoria la educación media hasta la reforma constitucional del 67. Y no se concreta hasta el 73. O sea, que él ya viene viendo la necesidad de universalizar la educación media. Lo va a decir en otros trabajos, en otros... es el número 35 de la segunda época de Anales, es de julio a diciembre del 67. Segunda época, tomo 35, año 67. Está en la bibliografía. Es un artículo muy cortito, pero de esos artículos bien jugosos. Bien, la educación entonces está llamada a ese papel protagónico. Ahora, vamos a volver a este concepto, no me quiero extender más porque quiero seguir en el tema de desarrollo de educación como lo ve, porque vamos a volver a ver los distintos argumentos que él maneja para fundamentar la necesidad de universalizar la educación media. Bueno, sin duda que él con su concepto del papel del desarrollo y de la relación desarrollo-educación, él cuestiona muy duramente las teorías desarrollistas. ¿Se acuerdan en el material que yo les dejé la vez pasada, en el último que hice una selección de textos, bajo el título Desarrollo y Educación, yo les dejé acá un fragmento donde él hace justamente esa crítica a la teoría, que sin mencionarla, está criticando la teoría del capital humano, ¿verdad? Es decir, ¿qué cuestiona del desarrollo? No cuestiona el desarrollo en sí, que lo considera como un elemento fundamental para el crecimiento económico y para la vida de la sociedad. En un momento en que el tema del desarrollo materializado en los avances tecnológicos estaba muy en el primer plano. Estamos en la década del 60, estamos en plena Guerra Fría, donde la carrera armamentista está en la primera línea de las agendas de los países industrializados. Por lo tanto, y es allí donde empieza a tener el valor económico el conocimiento. Entonces, él no cuestiona el desarrollo en sí, él lo que cuestiona de las teorías desarrollistas es la subordinación de la educación al desarrollo económico. Es eso lo que él cuestiona. Y acá tiene mucha vigencia lo que él dice, porque hoy estamos es decir, de las teorías desarrollistas nace el modelo tecnicista, ¿verdad? Todos lo deben haber estudiado en algún momento. Tiene el modelo pedagógico tecnicista tiene en las teorías del capital humano su principal fundamento. Y esa teoría fundamenta o vincula, o como dice Julio Castro, subordina la educación al desarrollo económico, que era lo que plantea la teoría del capital humano. Detrás del desarrollo económico de las naciones hay un factor residual que lo impulsa, y ese factor residual es la educación. Entonces eso es lo que él cuestiona, porque él entiende y cuestiona el concepto de recurso humano, porque el concepto de recurso humano, ¿qué hace? Transforma al hombre en un medio, en un instrumento del desarrollo económico. Y él entiende que la educación está directamente ligada o estrechamente vinculada o es inseparable de la condición humana. Por lo tanto, la educación tiene por sí mismo fines y funciones. Entonces, no cuestiona, insisto en esto porque no hay un cuestionamiento a la idea de desarrollo, hay un cuestionamiento a la subordinación que las ideas en el momento vigentes de desarrollo llevan a esa especie de dependencia de la educación del factor económico. Y es en esa década en que empieza a entrar en el campo de lo educativo toda una nueva terminología que proviene del campo económico. Términos para aludir a lo educativo como costo-beneficio, inversión, rentabilidad, dividendos, oferta y demanda, ¿verdad? No es un cambio de moda, no es que estaban aburridos de usar un lenguaje y cambiamos a este. No, es que muestra el cambio de visión sobre la educación. Hay una visión economicista sobre la educación. Y es eso lo que él cuestiona. Que la educación quede subordinada
a los dictámenes y necesidades del modelo económico. Y acá tenemos otro ejemplo de la vigencia de este pensamiento, porque hoy con la globalización estamos asistiendo a una suerte de lo que podríamos llamar un neotecnicismo, una reedición de aquella vieja teoría del capital humano, que no es tan vieja, que sigue muy vigente, y de un replanteo pedagógico en función de las necesidades de los procesos productivos. Es decir, hoy la necesidad de cambios en la educación se lo ligan ¿a qué? A los cambios en el modelo de producción. Entonces, esta suerte de neotecnicismo, como digo yo, que estamos viviendo, muestran que sin duda esta lectura crítica que hace Julio Castro sigue teniendo una enorme vigencia, ¿verdad? Bien, más o menos traté de sintetizar, después en todo caso, cuando al final abrimos este espacio de charla, podemos volver a esta temática. Bien, yo les decía que rescaté algo de laicidad, aunque no fue un tema, repito, central en todo el pensamiento de Julio Castro. Y tomé de ese fragmento, de ese artículo de Marcha sobre laicidad, tomé 3 o 4 ideas. Ahora vamos a ver. Ubica el tema de la laicidad en la tensión entre enseñar lo que se sabe y enseñar lo que se cree. Relaciona la laicidad con la idea de que enseñar es transferir aquello que se sabe. Y dice acá, la legitimidad del acto de enseñar, del acto de transferencia, está en la prueba que permite demostrar que la cosa enseñada es cierta. Yo voy a leer 2 cositas que dice Julio Castro y a qué refiere, porque acá lo puse sintéticamente, a qué refiere él cuando habla de la necesidad de plantear el tema de la laicidad en relación a enseñar lo que se sabe o a enseñar lo que se cree. ¿Qué entiende él por enseñar lo que se sabe y qué entiende él por enseñar lo que se cree? Lo voy a leer y después les voy a preguntar a ustedes qué opinan. Si, como dice Julio Castro, la laicidad pasa en parte por enseñar lo que se sabe. Dice, enseñar es transferir aquello que se sabe. Voy a leer algunos fragmentitos, ¿no? Lo que yo sé lo puedo enseñar si ello contribuye a crear en mi discípulo la comprensión, el conocimiento o el dominio del mundo en que vive. Lo que sé es la verdad, y es tal porque existe independiente de mí y puede ser probada y demostrada. El niño, inclusive, puede adquirirla puede adquirirla del mismo modo que yo por la vía demostrativa. No debe aceptarla porque yo se lo diga, debe descubrirla y probarla por sí mismo. En cambio, cuando una cosa es cierta porque yo creo en ella, la relación entre educador y educando es distinta. En este caso, lo que yo sé no tiene valor de verdad por sí mismo, sino porque yo se lo doy. Al transferir un conocimiento basado en mi fe, no solo hago traspaso del elemento así conocido, sino que además impongo mi acto de voluntad de creer. Es la diferencia fundamental que existe entre enseñar lo que se sabe y enseñar lo que se cree. En el primer caso, enseñar lo que se sabe, la legitimidad del acto de transferencia está en la prueba que permite demostrar que la cosa enseñada es cierta. En el segundo caso, en cambio, no existe la garantía. Cuando se enseña lo que se cree, se le da validez de prueba a la aceptación por la vía de la fe. Pero la fe es un acto y una actitud personal y subjetiva. Por consiguiente, no es legítimamente transferible. Bueno, tema convocante si lo hay, el de la laicidad. Sí, no puedo dejar, no hay problema ninguno. Sí, lo dejo. Ya lo voy a poner acá para dejar. Tiene algún subrayadito, porque yo le he hecho algún subrayadito, pero... bueno, pasa por ahí la laicidad, pasa por otro, gracias, pasa por otros elementos.
Sin duda que él coloca el tema de la laicidad de una raíz muy vareliana, ¿no? Que es el tema de la imposición dogmática. Centra, sí, lo ve desde una raíz muy vareliana, que lo laico es lo que está fuera de toda imposición dogmática, y lo vincula mucho con el tema de la fe, que toca ya lo religioso, ¿no? Sería una mirada distinta a la que hace Reina Reyes, ¿no? Que no es excluyente de lo que, pero distinta, ¿no? Pero ¿qué opinan? Es decir, ¿qué es enseñar lo que se sabe? Si realmente la laicidad pasa por enseñar lo que se sabe o por enseñar lo que se cree. ¿Enseñamos realmente lo que se cree o muchas veces lo que se sabe, o muchas veces enseñamos lo que creemos? No puedes separar. No te puedes separar. Sí, acá hay un aspecto que él no analiza, que Reina Reyes sí se centra mucho. Me parece claro, Reina Reyes creo que lo trabaja como en más profundidad, como que mira más fino que... Claro, en ella fue un tema, claro, fue un tema de análisis permanente. Claro, él ubica el tema de donde aquí aparece en Julio Castro. Obviamente, él fue una generación, como muchas, que se formó sobre la impronta de la visión moderna del mundo, ¿sí? La concepción racionalista, moderna del mundo y del hombre, ¿no? Esa fe en el hombre como hacedor del progreso, la idea de progreso tan ligada al pensamiento moderno. Porque para él enseñar lo que se sabe es enseñar objetivamente, aquello que racionalmente puedo demostrar. Dice, es lo verdadero porque está por fuera de mí, dice él. Es independiente, lo puedo demostrar, o puede el alumno llegar por sí mismo a ello. Entonces, enseñar lo que se sabe es enseñar, y aquí aparece esa fe en la ciencia tan racionalista que es propio del pensamiento moderno, ¿no? Por lo menos de que hay cosas que son objetivas y que son demostrables objetivamente, ¿no? O sea, por eso él dice, enseñar es transferir lo que se sabe, que es aquello, lo que se sabe para él es lo que yo puedo demostrar, mientras que lo que se cree es lo subjetivo, y eso no sería lo enseñable para él. Ahora, sin embargo, si ustedes observan en estos pasajes que leímos, hay algún punto de contacto con Reina Reyes. Reina Reyes le otorgaba dentro del tema de laicidad un papel de primer orden al pensamiento reflexivo. Es decir, la educación laica es aquella en la que ayuda al educando a poder desarrollar ese pensamiento. Así que no pasa, como decía la compañera recién, no pasa por lo que enseñamos, sino por cómo lo enseñamos. Es decir, con enseñar todas las visiones de un tema no estamos asegurando la laicidad en la visión de Reina Reyes, ¿verdad? Esa importancia que le da a Reina Reyes al pensamiento reflexivo aparece de alguna manera implícitamente, ¿no? Cuando él dice, es decir, la verdad no debe aceptarla porque yo lo diga, refiriéndose a la transmisión, a la transferencia, como dice él, que hace el docente al alumno. La verdad no debe aceptarla porque yo la diga, debe descubrirla y probarla por sí mismo. O sea, ¿qué quiere decir que debe descubrirla? Que debe llegar a ella. Y sin duda que debe llegar a ella por medio del análisis. No porque se la diga el docente, esto es así por tal cosa, sino que tiene que haber un proceso donde aparece, sin duda, la influencia de la escuela nueva, que es muy, muy fuerte en el pensamiento de Julio Castro. Bien, ahora, también plantea lo que yo considero, tomando a Reina Reyes en eso, que es un tema central en torno al tema de la laicidad en la educación. Es decir, ¿qué es lo que hace problemático el tema de la laicidad en materia educativa? Porque parece que la laicidad se juega solamente dentro del aula. ¿Somos laicos o no somos laicos dentro del aula? Parece que fuera del aula no importa, no juega la laicidad, en la concepción vulgar, ¿verdad? La idea general es que solamente hay un lugar donde se puede violar la laicidad, y esa dentro de una institución educativa.
después por fuera de la institución educativa parece que no hay problema con la laicidad. ¿Qué es lo que dice Reina Reyes cuando dice es una conducta? Que la tenemos dentro del aula y fuera del aula, los docentes, y que no solamente los docentes somos o no somos laicos, el conjunto de la sociedad. Pero ¿por qué es tan urticante el tema a nivel educativo? Porque es donde la temática y la discusión en torno a la laicidad siempre se genera a partir de una instancia educativa. No hay en otras instancias problemas con la laicidad. Y es por algo que Reina Reyes lo menciona y que Julio Castro también, es la simetría de la relación pedagógica. Parece que aún siendo este un ámbito académico y educativo, parece que acá no habría peligro de violación de la laicidad. No está bajo sospecha la laicidad acá. ¿Por qué? Porque estamos en una relación de adulto a adulto. No habría simetría en esta relación. En cambio, la relación a nivel de la educación primaria y media es una relación asimétrica entre un individuo ya formado, con convicciones, el docente, y un joven o un niño en proceso de formación. Él dice en este mismo artículo, hablando de un poco de esa simetría, si la lesión es grave en cualquier caso, cuando él dice que es una lesión enseñar lo que se cree y no lo que se sabe, si la lesión es grave en cualquier caso, mucho más lo es tratándose de la niñez, sin capacidad de definirse, sin capacidad de elegir, sin conocer siquiera los múltiples sistemas explicativos. O sea, también como Reina Reyes enfatiza en ese aspecto de la laicidad y de cómo se juega la laicidad en esa relación asimétrica que sin duda es la relación en este plano de las convicciones, de las definiciones ideológicas, es la relación entre el docente y el alumno. Bueno, me pareció interesante porque aunque no fue, repito, una temática muy abordada por él, ¿por qué en el año, este artículo que es de Marcha, es un artículo del año 72? Y no es casualidad tampoco que él escriba en el año 72 un artículo sobre la laicidad, y la laicidad en la enseñanza, así se llama el artículo, se llama Laicidad en la enseñanza. No es casualidad que esto ocurra. Ocurre porque, además, ocurre en el mismo año en que Reina Reyes publica El derecho a educar y el derecho a la educación. Es decir, es bastante entendible en el Uruguay de aquellos años, ¿verdad? Ya estábamos prácticamente en las puertas de lo que fue después el golpe de Estado, en un proceso de creciente autoritarismo, donde estaban muy frecuentemente violados los derechos humanos, si se vivía un clima de conmoción, de autoritarismo. Entonces aparece el tema de la laicidad con fuerza. Es decir, por eso le aparece ese artículo de él, y aparece el libro de Reina Reyes, y aparecen contemporáneamente otros trabajos sobre el tema de la... Es decir, fue un tema que aparece sobre... No, es decir, aparece no, reaparece. Es un tema de larga data en el pensamiento pedagógico nacional, pero reaparece en determinados momentos. Bueno, el año 72 fue un momento importante para el país, no solamente para la educación. Se estaba discutiendo la ley de educación, que se aprobó en enero del 73, la 14.101, es decir, se estaba discutiendo la ley de educación, que recortaba... Sí, sobre todo lo que se discutía en aquel momento de la ley era el tema del recorte de autonomías a los organismos de la educación, ¿no? Y entonces, era un clima que vivía, no es un día que estaba aburrido y se sentó a escribir sobre la laicidad, no, es parte de esa militancia social que él tenía y militancia en el plano, de lo educativo. Por eso digo, no es un artículo, pero me pareció interesante porque es una manera de ver un tema que él no aborda en general en otros trabajos, aunque implícitamente uno pueda deducir qué piensa él sobre la laicidad por cómo ve otras temáticas. Bueno, me pareció interesante rescatarlo. Bien, vamos a apagar un poquito. Vamos a pasar ahora a otra obra de él de enorme importancia en el pensamiento pedagógico, que estoy segura que más de uno de ustedes capaz que ya la ha visto, la ha consultado para algún concurso o
o por alguna instancia en particular, que es el trabajo, el pequeño, porque es un pequeño trabajito que se llama coordinación entre primaria y secundaria. Este trabajo es un trabajo del año 49, que la ANEP lo reeditó en el año 96, en una serie de trabajos que se llaman Aportes para la Reflexión. Uno de esas serie de trabajos es este trabajo, reeditó el trabajo Coordinación entre primaria y secundaria. El trabajo original es del 49. Esta reedición que hace la ANEP es del 96. Bien, y entonces aquí, antes de empezar a ver qué dice Julio Castro de la coordinación de primaria y secundaria, primero apelo a ustedes, porque todos acá o son o han sido en algún momento maestros de aula. ¿Cuál es para ustedes, por la experiencia vivida, la principal problemática o cómo interpretan ustedes esa problemática que se ve en el pasaje del niño o del puber ya de la primaria a la secundaria? ¿Es problemático? Sin duda, en eso estamos de acuerdo. Bueno, ¿dónde o cómo ven ustedes esa problemática? ¿Qué les ha mostrado la experiencia, a los que tienen más experiencia en el tema? ¿Cómo lo ven los que están empezando en la tarea docente ese tema? ¿Dónde radica el problema? ¿O cuál es realmente el problema? La diferencia de formación de profesores primarios. Por culturas institucionales diferentes. Esto de que la obligatoriedad no... A ver, espera, ¿cómo? Estructura diferente, decías tú, sí, perdón, sí. ¿Para tú? Esto de que la obligatoriedad se haya visto en el 76 y en el 2004 no se esté cumpliendo. Porque la deserción no ya es tercero o cuarto de primaria. Entonces, ¿de qué coordinación estamos hablando? De los que ya triunfaron en el sistema educativo y sobrevivieron a una primera decantación. Y pues, si les queda la otra, se ocurre primero. Es ahí otra vez la gran pérdida de vida. El gran fracaso, sí. ¿Y qué más opinan? Dígase situarlo, sí. El cambio del sistema educativo desde el punto de vista que, bueno, se pagan en materias, es decir, el hecho que no se unifique una persona las clases, es decir, es algo que se siente afectivamente como importante en una etapa de adolescencia donde adolecen una cantidad de cosas que requieren. Lo que decía un poco la compañera, ese modelo institucional tan diferente. Contiene y en estos momentos como que es un problema porque uno observa que los adolescentes necesitan más que nunca esa continentación y todos los problemas que ella notaba, bueno, que la deserción y todo lo demás, están ameritando que justamente es más necesario que nunca esa continentación y no existe y claro, es un problema realmente. No hay atención a las necesidades educativas especiales, que nosotros las diagnosticamos con el inicial. Ahora tratamos de acompañarlas en el ciclo de primaria y en la educación secundaria y la misma oferta, digamos, para el diagnóstico y la mesa con ciertos acompañamientos. Sí, pero no hay la vuelta, no hay que asuman al liceal como seguro, porque por ejemplo un niño de primaria que muestra dificultades de aprendizaje tiene opciones de escuelas donde no son para todos. Sí, no son para todos, pero por lo menos existe, ¿no? También esto en primaria existe. Cuando yo los escucho a ustedes ahora, estoy segura que si yo hubiera repartido sin carátula este trabajo y sin autor, y se los diera a leer, dirían que se escribió hace un año o dos, porque la problemática que ustedes están planteando en el año 49 ya la veía Julio Castro y la analiza. Yo les sugiero que lo lean este trabajo. ¿Cómo?
profesional y también la formación, porque la cantidad, digo, el país no forma la cantidad necesaria profesional para la educación media. Esa es una de las cosas principales. La Porque vigencia que de lo que él plantea acá es algo tan impresionante que yo sugiero que todo maestro, y no solamente todo maestro, todo el que está en el ámbito de la educación primaria ocupando cargo de dirección tiene que leerlo, porque voy a decir que es transferible a otras áreas. Nosotros hemos trabajado muchísimo la enseñanza inicial y primaria, es absolutamente transferible. Lo que él plantea. Yo quiero voy a trabajar en dos niveles con este material. Voy a trabajar lo que él dice y tratar de enmarcarlo, porque la vigencia no solamente está que, bueno, en el año 49, ¿por qué en el año 49 ya planteaba esto? Que acá hay aspectos que lo muestran, lo que yo les decía hoy cuando hablábamos del tema de desarrollo de educación, ¿dónde está el carácter de figura del pensamiento destacable dentro del pensamiento pedagógico? Porque capaz que esto que decía Julio Castro, si lo ponemos a ustedes también, en aquel momento capaz que también es decir, el que lo pudiera ver con tanta claridad en ese momento. Porque estamos hablando del año 49, donde la educación secundaria estaba años luz de ser obligatoria, y mucho menos de que alguien lo planteara como algo obligatorio. Él ya habla de la necesidad del liceo para todos en el año 49. En el año 66, cuando él en este trabajo de desarrollo de educación rescata nuevamente la idea de una educación secundaria para todos, reitera una idea que ya la planteó en el 49. Repito, años luz. Es decir, lo que llama la atención de Julio Castro, como llama la atención, no, es destacable, la claridad con que veía contemporáneamente los procesos. Que no todos tenemos esa posibilidad. Nos damos cuenta, bueno, lo podemos analizar mejor después que transcurrieron X cantidad de años. Entonces tenemos la perspectiva, tenemos estudios hechos. No, él lo veía contemporáneamente. Yo creo que eso es uno de los elementos que lo muestran realmente como una personalidad muy brillante, ¿no? Bien, yo sinteticé es muy difícil sintetizar porque aborda tantas cosas en este tema de la coordinación de primaria y secundaria, que realmente sintetizar me costó, lo confieso. Bueno, hay dos ideas centrales que emanan de este trabajo de él, ¿no? El impulso tenía claramente una visión muy democratizadora de la educación, que aparece muy claro en este trabajo. Es decir, un modelo educativo apuntaba y apostaba a un modelo educativo democratizador, y esto se ve en el reclamo que él hace ya en el año 49 de universalizar la educación secundaria. Por eso también muestra su capacidad, no solamente podía mirar el sistema en su conjunto, no trabajó ni analizó ni estableció conclusiones a nivel de la educación primaria, que era su ámbito natural, donde se había formado y donde se desempeñó fundamentalmente como docente, como director, como inspector, sino que él miraba el sistema en su conjunto, ¿no? Él decía que entre primaria y secundaria tenía una doble característica esa relación, que era desarticulada y que se daba un dualismo que él llamaba artificial entre las dos. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Dualismo artificial porque decía que si bien eran instituciones diferentes, pero que cumplían una misma función, o que deberían cumplir una misma función, ¿no? Bueno, muestra en esa relación la inadecuación, ahora vamos a desarrollar cada una de estas ideas, ¿no? La inadecuación entre lo que el alumno sabe y lo que se le exige, cuando pasa de primaria a secundaria. Bueno, y la otra idea central es la unidad del proceso educativo, unidad dada por el educando. Ahora vamos a ver qué quiere decir cada una de estas cosas. Yo le decía que es muy difícil sintetizar esta obra o poder sistematizar la obra, porque abarca tantos aspectos, tantas cosas y todas importantes, que resulta difícil sistematizarla para presentarla. Yo diría que si uno fuera a tomar dos ejes vertebradores de esta obra, son dos. La idea de un modelo educativo democratizado
y rescata con enorme claridad esa concepción de unidad del proceso educativo. Por eso la obra tiene mucho de pedagógico, pero mucho de didáctico también, porque hay una mirada pedagógico-didáctica hasta en los análisis que él hace de la relación primaria y secundaria. Bien, su análisis parte de la comprobación de una problemática, inclusive él maneja datos concretos, una característica que además era muy de sus trabajos, fundamentaba con datos, lo que como hizo con la educación rural en el Uruguay, también lo hace acá. Y sobre todo el punto de partida de este trabajo es la comprobación de dos graves problemáticas. Una, el bajo porcentaje de alumnos que continuaban estudios posescolares. Estamos hablando del año 49. Solo un 15% de los alumnos que terminaban el ciclo primario en el año 49 continuaban estudios en secundaria. 15%, el 15%. Ese para él era una problemática. La otra problemática, el alto índice de fracaso en el primer año de la educación media. Como una película que ya les contaron. Él calcula, él da datos, por ejemplo, dice, les digo un dato, para no voy a aburrirlos con datos, dice, por ejemplo, en el año 47, dice él, del conjunto de alumnos que llegan a secundaria, solo un 31% promueve, un 34% va a examen. ¿Se acuerdan que en aquel momento el plan de 41, que era el vigente en secundaria, había opción de examen a diciembre, examen a febrero? Bueno, un 34% iba a examen general, no examen en una asignatura. Y un 34,95, o sea, casi un 35% era eliminado. O sea que casi un tercio de los que ingresaban, 34,95, casi un 35%. O sea, casi la tercera, es decir, un tercio prácticamente de los que ingresaban fracasaban. El plan 41 establecía, se podía ir hasta 3, más de 3 iba a examen total, que podía ser en diciembre, si era, o si directamente se podía ir a examen en febrero, que era el paso previo a la eliminación. Cuando te mandaban a examen a todas en febrero, era como el paso previo a que no saliste eliminado por esto. Bien, entonces él parte del análisis de esa problemática. También, en ese momento también, el alumno salía desde ser tomado de una visión conjunta a ser tomado cada uno de un área, porque estaba siempre... Y ese es uno de los problemas que él dice. Y ese es uno de los problemas. Es lo que él llama la inadecuación, o la desarticulación. Ese es uno de los aspectos. Esa desarticulación era consecuencia, Él pone un ejemplo acá que recomiendo su lectura de lo que era la enseñanza de la matemática. Él dice, el alumno pasa de primaria, donde prácticamente, o donde mayoritariamente, el área de la matemática está focalizada en la resolución de problemas, al ámbito de secundaria, donde se le da teoría matemática. Es decir, ¿por qué hablamos de suma? ¿Por qué hablamos de resta? Entonces dice, en los hechos, el conocimiento que le transmite secundaria es más fácil. Es más fácil esa teoría que tiene que aprender que la resolución de problemas que se le exigió en primaria. Pero el alumno no lo vive así. Está interesantísimo todo el análisis que él hace a partir de la enseñanza de la matemática. Claro. Ahora, primera cosa a destacar, ¿por qué digo la enorme brillantez de su pensamiento? Porque esto él lo analiza, la década del 40 fue para la educación secundaria una década muy importante. ¿Por qué? Porque en el año 35 la enseñanza secundaria se separa de la Universidad de la República. En el Uruguay la educación secundaria o media nació, como en todas partes del mundo, adjunta a la Universidad de la República, como estudio preuniversitario. Es más, físicamente funcionaba en el edificio de la universidad de 18
y Cristian Narvajas allí, y Eduardo Acevedo. Había toda una ala de ese edificio, se construyó justamente para albergar a lo que se llamaba la sección preparatoria. Luego, cuando comenzó a crecer en tamaño de alumnado la universidad y la sección preparatoria, se construye el edificio de Llava, que no había una calle, antes era un solo predio, el primer edificio que se construyó especialmente para educación secundaria. O sea, que en el Uruguay la educación secundaria nació, como en toda América Latina y como en todo el mundo, como parte de estudio preuniversitario. En el año 35, una ley llamada Ley Echegoyen, ustedes saben que muchas veces las leyes se las identifican por los legisladores que la proponen, y esa ley la propuso el entonces legislador Martín Echegoyen. La Ley Echegoyen separa a secundaria de la universidad y la transforma en un ente autónomo. Eso, que no fue solamente un cambio de tipo burocrático, administrativo, significó una reconceptualización de la educación secundaria. Y Julio Castro lo veía con enorme claridad. Es decir, la educación secundaria dejaba de ser, o se pretendía que dejara de ser, un nivel educativo de tipo excluyente, como lo había sido históricamente. Desde el momento que era un estudio preuniversitario, se la concebía en sus planes, en sus programas, es decir, la propia estructura de la educación secundaria, dividida por materias, respondía a la idea de división de cátedras propia de la enseñanza universitaria. O sea, que el alumno entraba a la sección preparatoria y se iba preparando para entrar a la universidad, si ya tenía las cátedras con sus docentes. Entonces, era un nivel educativo con claro contenido excluyente. Es decir, era para aquellos que iban, es decir, tenía un carácter elitista la educación secundaria. Asistían a ella solamente los que iban a hacer estudios universitarios, si no, no tenía sentido. Al separarla, la ley Echegoyen, al separar la secundaria de la universidad, le cambia sus objetivos. Sí, teóricamente. Está pensada como una educación terminal, como una etapa terminal, independientemente, que habilite a estudios universitarios, pero no exclusivamente para estudios universitarios. Y eso fue un proceso, porque yo lo expliqué acá en 5 minutos, pero eso llevó un tiempo, el proceso de separación y además la concepción desde la sociedad, que comenzara a visualizarse la educación secundaria como una etapa necesaria, independiente de la universidad. Pero él lo vio con total claridad, por eso empieza a reclamar la educación secundaria para todos. Él dice acá, el liceo tiene que ser un liceo para todos. No que un 15% de los egresados de primaria vayan a secundaria. Tiene que ser la educación secundaria como parte de una educación que complemente la formación que hoy llamaríamos básica. En aquel momento no existía el concepto de educación básica. Ahora, ¿eso por qué? Y también muestra esa posibilidad que tienen pocos de ver contemporáneamente lo que está pasando. Eso se explica en el contexto del Uruguay de la década del 40, porque tampoco es casualidad que la educación secundaria se separa de la universidad en la década del 40. Se separa por una necesidad que viene del nuevo modelo que se está implementando en el país, el modelo de la industrialización de sustituciones, el modelo del Estado benefactor. Hay un reclamo social de más educación. Son las capas medias que van en proceso de ampliación, es la clase obrera que va creciendo por el proceso de industrialización, es el sector de la burocracia estatal que va creciendo como consecuencia del agrandamiento del Estado, los que reclaman más educación. Es decir, en un Uruguay próspero, en un Uruguay, no sé si decirle rico, pero sí próspero, la educación aparece muy claro como factor de ascenso social. Mi hijo, el doctor, estaba en toda su vigencia. Entonces, si en la medida en que la educación se lo ve factor de ascenso social, la sociedad reclama más educación. Y eso explica el proceso de separar la universidad, la enseñanza media de la universidad. Y él lo vio con toda claridad. Lo que nosotros hoy lo podemos decir porque, claro, hubo una cantidad antes que nosotros que ya lo analizaron. Pero esto que 60 años después lo vemos, ella lo veía en la década del 40. Es decir, la necesidad de repensar la articulación entre primaria y secundaria, y le está haciendo un llamado a la enseñanza secundaria que se reorganice.
porque ahora está cumpliendo otros fines sociales. Por eso él dice que hay un dualismo artificial. De alguna manera hay implícitamente, por supuesto que no está, hay implícitamente un llamado a la educación secundaria. Dice, hay una desarticulación. ¿Por qué hay una desarticulación? Porque son instituciones diferentes, primaria y secundaria, diferentes en metodologías, diferentes en objetivos, en muchos aspectos, diferentes en su estructura administrativa, son diferentes, bueno, en distintos aspectos. Y él entiende de que eso hay que repensarlo, porque ahora pasan las dos a cumplir la misma función. Porque la educación secundaria ya dejó de ser una educación de élites. Hay más demanda, hay más sectores sociales que van a entrar, que ya están demandando educación secundaria. Entonces, hay un llamado a la educación secundaria a que se reorganice. Porque hay un dualismo que es artificial, porque en realidad son dos instituciones, primaria y secundaria, que están trabajando sobre la misma realidad. Y seguimos al día de hoy, y esos aspectos habrán sido mejorados, pero no han sido superados. Dice, por ejemplo, él dice en este trabajo, dice, los tiempos han cambiado. Sin duda está aludiendo a ese proceso del Uruguay industrializador que está en proceso de expansión industrial, ¿no? Dice, los tiempos han cambiado. Una necesidad creciente ha hecho que la enseñanza secundaria en pos de la primaria se extienda ahora con igual grado de universalidad que aquella. Hoy no se concibe un ciclo completo de cultura elemental sin el aporte del liceo. Año 49 lo está diciendo. Y cualquier padre sabe que si no manda a su chico a cumplir estudios posescolares, de los cuales el liceal es el más general, está desertando de su deber de dar educación a sus hijos. Es más, él dice, hasta donde tenía una enorme claridad de lo que estaba pasando, él dice que en esa década del 40 se está jugando en relación a la educación secundaria lo que en 1870 se jugó en torno a la educación primaria. La gran lucha de la que la reforma bareliana forma parte por universalizar la educación primaria, porque fue una lucha, ese proceso lo estaba viviendo, dice él, en la década del 40 la educación secundaria. Pasaron 20 años de esto que él dice para que recién se la reconociera como un nivel educativo obligatorio. Los primeros docentes provenían de la universidad. Sin duda, y este es un aspecto que él analiza. Bien, dice, yo rescaté acá 2 o 3 cositas que me parecen interesantes, pero repito, les sugiero, porque además es una lectura muy ágil. Sí, yo lo saqué de la biblioteca del Instituto Normal, porque yo tenía un ejemplar que lo presté una vez y lo saqué de la biblioteca del Instituto Normal. Sí. Dice, vean ustedes lo que él dice en el año 49. Hay en este momento, desde el punto de vista de las funciones y los fines, una casi total identidad entre la escuela y el liceo. Y sin embargo, desde el punto de vista de las instituciones, la diferencia entre una y otra es total. Diferencia que se manifiesta en 2 organismos directivos distintos y autónomos, en profesorados diferentes, en programas que no tienen ninguna coordinación, en modos de vida escolar, de disciplina, de prácticas y de técnicas también diferentes e independientes. Sin embargo, acá viene lo que él dice, el dualismo artificial, las 2 instituciones cumplen la misma finalidad educativa, con los mismos alumnos, y es el niño, en la peor época de su vida, el que debe resistir y superar los choques, las torsiones, las fracturas que surgen de la diferencia de instituciones, de personas, de planes, de fines y de modos de vida que le impone el pasaje de la escuela al liceo. Él centraliza después el análisis en 2 aspectos que me parece brillante el análisis que hace. En el tema de los programas, la desarticulación de los programas y la desarticulación del rol del docente. Respecto a los programas, ahí aparece lo que yo puse acá. Con respecto a la inadecuación de los programas, él dice, hay una inadecuación entre lo que el alumno sabe cuando sale de primaria y lo que se le exige cuando llega a secundaria. Y entonces ahí viene una de las razones del fracaso. Y entonces dice, el fracaso no radica en problemas de conocimiento que lleve el alumno. Ahora lo vamos a leer como lo dice él.
decir, no hay un déficit de conocimientos del alumno de primaria secundaria. Porque yo soy docente de secundaria, por lo menos sigo siendo muy poco ahora, pero durante muchos años, en el ámbito de secundaria, nos hemos quejado los profesores de que vienen mal preparados de primaria. Y claro, sí, digamos, el efecto dominó, de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces, eso evidentemente ya se planteaba en la época, porque él dice, no hay un déficit de conocimiento, hay un problema de adaptación. Ahí radica el problema, dice él. Dice, lo que el escolar lleva al liceo no es una falla de deficiencia cuantitativa en los conocimientos, es una crisis de adaptación. Hay de lo escolar a lo liceal una sustitución de métodos, de técnicas, de fines. En la escuela se tiende a despejar situaciones de orden práctico, en el liceo se especula en torno a conocimientos teóricos. Entonces, pero vean ustedes, sin duda que acá hay un llamado a la educación secundaria, es decir, implícitamente, indirectamente, él está diciendo a la educación secundaria, señores, hay que replantearse, porque es un cambio muy brusco el que hace el alumno. Pero van a ver ustedes, porque él al final da posibles caminos de salida, que no le carga las tintas solo a secundaria, también le está diciendo a primaria que debe replantearse una cantidad de cosas. Bueno, con respecto a los profesores, me parece brillante el análisis que él analiza, ¿no? El cambio de modelo docente, y lo analiza ese cambio en 3 aspectos. En lo profesional, esta es una sistematización que hice yo, no lo plantea así él. En lo profesional, en lo didáctico o institucional en su conjunto, y en lo relativo específicamente a la relación pedagógica, a la relación docente-alumno. En lo profesional, él dice que sin duda que el maestro y el profesor son diferentes, y él no ve mal que sean diferentes. No cuestiona como negativo que sean diferentes. Ahora, lo que dice es que las diferencias son tan grandes que ahí es donde viene el obstáculo. Y él dice, año 49 estamos hablando, él dice, el maestro es más definido que el profesor. Cuando él dice es más definido, lo digo entre comillas, porque es la expresión de él, está aludiendo a que año 49 el maestro ya tiene formación profesional. Y en el año 49 el docente de secundaria no tiene. El IPA se crea en el 50, empieza a funcionar en el 51 y tiene sus primeras generaciones de egresados, contados con los dedos de la mano por especialidad, en el 56. Porque además el modelo de formación de profesores del IPA original era con cupos de ingreso. Entraban 10 estudiantes por especialidad, que no egresaban 10, porque apuntaba a toda una concepción de calidad de la época que pasaba por la formación académica de nivel, que pasaba por acumulación de conocimientos, ¿no? Entonces, él en el año 49 reclama la necesidad de formar profesores. Y dice, el profesor, ¿cómo llega a la enseñanza? Llega por vocación y por una formación especializada. Un conocimiento especializado en matemática, o un conocimiento especializado en historia, o un conocimiento especializado en idioma. Entonces, ahí hay un desfasaje en el modelo docente muy fuerte, que se refleja en lo metodológico. Sin duda, dice él, y sin duda que era así, el maestro estaba mejor instrumentado para la práctica, porque había recibido una formación específica en todo lo que hoy llamaríamos el área de la ciencia de la educación, mientras que el profesor no lo tenía. Entonces hay un tema de profesionalidad que hace desarticulado el modelo de primaria con el modelo de secundaria. Y eso repercute en lo que es la relación pedagógica. Él dice, el mundo de primaria es un mundo unitario, porque el niño está varias horas con el mismo maestro durante un tiempo mucho más prolongado. El maestro además con formación, eso le permite que el maestro atienda no solamente los aspectos académicos, intelectuales, de conocimiento, sino también aspectos afectivos, de personalidad. Es decir, acompaña al alumno en un proceso de desarrollo intelectual, pero también de personalidad.
Dice, en el ámbito de la escuela no se prioriza únicamente el conocimiento. Es decir, ese vínculo permanente con cierta continuidad entre el maestro y el alumno le permite esas 4 horas diarias durante todo un año, le permite un conocimiento más integral. Justamente dice que la relación entre el maestro y el alumno es más integral. Por eso él dice, el mundo de la escuela de primaria es un mundo unitario. Mientras que el mundo de secundaria, al que pasa, dice, las clases terminan en diciembre y en marzo el niño se encuentra en otro mundo diferente, donde la relación con su docente es de 40 minutos, y con varios. Él dice, es como la producción en cadena. Sale el de matemática, entra en el de historia, sale el de historia y entra en el de geografía. Es como una producción en cadena. Además, quizás también tiene mucho que ver que cuando él está con el maestro, hay pautas, o sea, hay áreas en las que él no es tan bueno, pero que el maestro tampoco es tan bueno. En cambio, cuando está con el profesor, está con alguien que es muy bueno en esa área y que le eligió porque... O por lo menos tiene más conocimientos. Tiene más conocimientos. En cambio, no puede ver quizás la fragilidad que el niño pueda tener. Además dice, él dice, menciona hasta aspectos puntuales como dice, en el ámbito de primaria, con esa relación más prolongada, más directa entre el maestro y el alumno, el maestro incluso llega a conocer a sus padres, llega a conocer a sus compañeros del barrio. En cambio, en secundaria se encuentra con varios profesores que están 2 veces o 3 veces por semana con él, 45 minutos, y pasa del mundo unitario de primaria al mundo fraccionado de secundaria. Sin duda. Son contactos más fugaces, dice él, son contactos más superficiales, la relación pedagógica en el ámbito de secundaria. Ahora, y está el otro aspecto, porque están encadenados los 3 aspectos, que está el otro aspecto que sería más el didáctico, que mencionaba creo que la compañera hoy, que pasa de un solo docente a varios. Un solo docente que le sintetizaba el conocimiento a varios que le sintetizan o no, porque en el espacio de tiempo con que se relacionan a veces no da para la síntesis del conocimiento. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Dice él. En definitiva, todo esto, el que es víctima de todo esto es el alumno. Él habla de la torsión del alumno, me gustó esa expresión. Dice, el alumno está sometido a una torsión. ¿Qué quiere decir eso? Que está librado a sus propias fuerzas. Depende de la flexibilidad que tenga para adaptarse al cambio. Algunos lo logran y sortean con éxito y otros no lo logran, pero no tienen tampoco los apoyos. Entonces, por eso él rescata como otra idea la unidad del proceso educativo. Vean lo que dice, me parece, además de una enorme condición humana, como dice esto, dice, y hasta ahora no se ha podido lograr la comprensión de un hecho simple y elemental, que el proceso educacional que cumple un niño que cursa primaria y después sigue en el liceo es uno solo, que no haya 2 procesos fraccionados ni 2 modos de educación distintos. La unidad del proceso educativo la da el educando y no las instituciones o los programas. Querer que el niño se haga al modo escolar o al modo liceal, tomando la expresión modo en su más amplia generalidad, es poner la carreta delante de los bueyes. Los niños no se hicieron para la escuela o el liceo. Liceos y escuelas se hicieron para los niños. En definitiva, pues, los motivos de fracaso que nacen de los programas y planes de estudio en el tránsito de primaria a secundaria tienen su raíz en el hecho de que se les ha considerado a estas 2 enseñanzas como si fueran 2 y en la realidad del educando, que es la única que cuenta, no son 2 sino una sola. La unidad del proceso educativo no la da la organización de las instituciones, ni él o los programas, ni los planes de estudio. La da la vida del educando, que es una continuidad sin transiciones ni dualismos. Y él dice en un momento determinado, termina las clases en diciembre y en 1 mes y medio, 2 meses, empieza y el niño en definitiva es el mismo. Me parece de una enorme visión del alumno, y acá aparece la influencia de la escuela nueva en él, de ver al alumno como individualidad
en su integralidad. Por eso dice, las escuelas y los liceos no se hicieron. Los niños no se hacen las instituciones para los alumnos, no los alumnos para las instituciones, ¿no? Esa concepción llega también a los padres. Claro. A la instancia de cursar el liceo, como que se ven impuestos por un sistema que en alguna medida les está diciendo, sin decírselo capaz que sí. no tienen por qué ir tanto al liceo claro. que a la escuela. Exacto. Y bueno, y llevó muchos años, y yo creo que miren, yo siempre cuento la experiencia. Yo empecé a dar clases en secundaria a comienzos de la década de los 80, ¿no? Aunque yo me recibí por el año 77, 78, bueno, en época de dictadura los egresados del IPA éramos postergados, ¿no? Así que para allá, con el año 82 empecé yo a dar clases. Yo recuerdo en el año 82, en reuniones de profesores, sentir colegas que decían, bueno, fulanito, un alumno de bajo rendimiento, bueno, no, habría que sugerirle que lo manden al auto. No es para ser secundaria. O sea, esa concepción elitista de la enseñanza secundaria, en el año 80 todavía puedo dar fe que seguía vigente, aún en el propio profesorado. Entonces, por eso, hoy esto... Claro, ese estigma de la enseñanza técnica, que sigue muy... Por lo menos doy fe que hasta la década del 80 seguía presente dentro del propio cuerpo docente, por lo menos de secundaria. Entonces, por eso digo que esto que dice Julio Caso tiene una vigencia enorme. Él en el 49 ya bregaba por una educación secundaria tan obligatoria como la primaria. Bueno, él propone soluciones, plantea la necesidad, por eso digo que no le carga solo las tintas a secundaria, también a primaria, dice, se necesita empezar por generar una comisión mixta de docentes del ámbito de primaria y del ámbito de secundaria para replantearse todo el modelo institucional, los programas, la metodología, los fines, la organización, la estructura, el funcionamiento. Y él propone algo que después la reforma educativa lo rescató como baluarte, como bandera, pero no, Julio Castro no lo especifica demasiado en este trabajo. Por eso digo, puede darse lugar a distintas interpretaciones. La necesidad de un paso como intermedio, allí una franja media gris entre el blanco de primaria y el negro de secundaria, una cosa así. Él dice, bueno, él sugiere que sería interesante en las escuelas donde hay varios sextos años que el alumno no trabaje únicamente con su maestro, sino que pueda un maestro trabajar de sexto con todos los sextos en distintas áreas en las que se siente... Claro, el tema de las áreas integradas creo que viene un poco apuntando, no conozco, no me meto a opinar de algo que no conozco, pero lo que he oído puede ser que venga por este lado. Y él dice, también secundaria tiene que repensar del primer año en que llega el alumno, no enfrentarse a tantos docentes, unificar de alguna manera. Pienso que, sin duda, una de las razones que justificó la creación de la enseñanza por áreas fue, sí. Y no en vano lo sacaron en 1996. Claro. En el 96 justamente se hizo las áreas de compensación. Sí. Y hacíamos técnicas de estudio, se hacían los 15 días primero. En marzo, cuando entraban al primer año, para integrarlo de alguna manera, para que no se notara tanto el cambio tan fuerte que tenían de pasar de primaria a secundaria. Hay una experiencia que yo la conocí a partir de la visita que hice con grupos de pedagogía de IPA a instituciones educativas. El liceo número 30, que es el liceo que está en Rivera y Propios, Valle Ordóñez, desde hace muchos años tiene como proyecto de centro el liceo, tiene una dirección que viene desde hace muchos años, ¿no? Y desde el comienzo, desde el año 99 o desde el 2000, desde el 2000 que tomó la dirección, la actual directora, tiene como proyecto de centro la coordinación entre primaria y secundaria. No conozco muy a fondo porque mi conocimiento del proyecto es a partir de visitas que yo he hecho con los estudiantes del IPA. Pero, por ejemplo, tienen instancias, ya empiezan desde comienzo de año a trabajar con las escuelas de la zona. En 1994 ya lo tenían,
directora de la Escuela 72 en Japón. Y ya se vincularon. Y ella que recibe, que muchos alumnos de allí la reciben en el 30. Sí, Y ya tenían. teníamos el trabajo, ya hacíamos el trabajo. Bueno, se ven con maestros, los estudiantes de sexto año visitan liceos de el liceo, los estudiantes de sexto. Secundaria tiene un grave, entre los muchos problemas que tiene secundaria, es la poca estabilidad de los docentes en los centros de estudios, ¿no? Es mucho más cambiante el personal docente. Pero hay cierto cuerpo estable, digamos. Bueno, los profesores van a las escuelas, a los sextos años, hablan con el estudiante, con los estudiantes de sexto, hacen venir los estudiantes al liceo, les muestran los salones, más o menos les explican la dinámica. Los 3 primeros días del año lectivo trabajan nada más que con los alumnos del primer año para que se vayan adaptando. Es decir, un proyecto que apunta a eso y que según expresión de la dirección ha dado muy buenos resultados. Trabajan en conjunto los profesores con los maestros de sexto, tienen alguna instancia de encuentro, bueno, y reconocen que ha dado muy buenos resultados. Sí. Sí. Yo creo que hay un problema también de fondo, que es el que para el adolescente no hay todavía ninguna institución educativa pensada para esa etapa. Porque todo esto que estamos hablando también parte de la idea de que, bueno, sale de la escuela, se hace adulto. Entonces, adaptate a que tenés un montón de materias, un montón de cosas, y no se lo contemplan eso. Yo también esto lo empecé a pensar viéndolo del otro lado, cómo se comporta el adolescente en la escuela, que tampoco encaja. Es horrible ver esos gurises que están con 14 años en sexto año y no quieren saber de nada, no hay ninguna propuesta en la escuela que los motive ni los contemple. Entonces como que me puse a pensar en eso, que no hay ninguna institución educativa para el adolescente. Es algo que poco a poco me parece que está cambiando un poco, como lo mismo pasa en el ámbito de la salud. Pasaban del pediatra al médico de adultos. Claro. Y ahora un poco se está entrando como a pensar en algo intermedio. Claro, porque además también en la propia historia, el reconocimiento del adolescente la adolescencia como una etapa con características propias es relativamente tardío. Fue primero el niño reconocido, y ya costó bastante que el niño fuera reconocido, la etapa de la infancia como una etapa con características propias. El adolescente fue más tardíamente reconocido, ¿no? Bueno, y sin duda que uno de los aspectos que él más reclama es el tema de la profesionalización de los docentes, de los maestros, de los profesores de secundaria, que es un aspecto que él reclama en varios pasajes del trabajo. Bien, dejé para lo último la obra que ustedes más conocen, estoy segura que es El Banco Fijo y la Mesa Colectiva. O sea, que yo digo que por lo menos de los trabajos de Julio Castro que yo accedí, es el de más pura teoría pedagógica, porque en todos sus análisis siempre hay un aterrizaje a la realidad, ¿no? Por esa dimensión social que le hacen sus análisis. Yo creo que el Banco Fijo y la Mesa Colectiva es el de más pura teoría pedagógica, ¿no? Como ustedes saben, él parte es una obra del año 42, en el año 42, él publica, 41 o 42, ahora me entró la duda, a ver, en el 42, publica esta obra, donde a partir de la comparación del mobiliario escolar, él analiza las dos grandes corrientes pedagógicas del momento, ¿verdad? El banco fijo como símbolo de la escuela tradicional y la mesa colectiva como representativa de la escuela nueva. Pero además lo interesante de la obra es que él la analiza en dos planos. Es decir, primero lo analiza desde un plano, digamos, en la coordenada tiempo, ¿no? Ve cómo van apareciendo ambas corrientes pedagógicas, cómo se fueron desarrollando a nivel del pensamiento pedagógico universal. Pero después hay otro plano de análisis, que es el del lugar, como digo yo, que es el análisis de cómo aterriza en el Uruguay esos dos modelos pedagógicos, de la que indudablemente él desde el comienzo al final de la obra explícitamente se manifiesta que adhiere a la escuela nueva, ¿no? Rescata el tema, la propuesta pedagógica de la escuela nueva. Dice
con respecto al banco fijo. Es media tediosa la obra en algunos aspectos, porque hace toda la descripción de los bancos fijos, cómo de los tamaños, cómo se elegían los bancos, con qué criterio. Dice, el banco fijo, dice, este ha resultado ser en la escuela un símbolo y una consecuencia. Símbolo porque comprende en sí elementos que configuran una manera de interpretar al niño. Consecuencia, que es un fruto material de esa forma de interpretación. Es decir, el banco fijo sintetiza para él las dos características sobresalientes de la escuela tradicional. La disciplina, entendida por silencio, orden, esa idea de quietud, ¿no? Y el individualismo, que es otra característica. Es decir, el niño no solamente tenía que estar callado y quieto, sino tenía que estar solo. Bueno, y explica cómo nace el Banco Varela, que el Banco Varela no viene de José Pedro Varela. Siempre me acuerdo que cuando yo lo leí, dije, ay, no era de José Pedro, sino de Jacobo, que es el que lo manda a hacer en el año 87. Pero yo siempre tenía la convicción de que era José Pedro el que había... No, era de Jacobo Varela. Bueno, y hace un rescate, sin duda, y cuando él ve cómo aterriza la escuela, quiero rescatar dos cosas de esta obra. Cuando él hace el aterrizaje de la escuela tradicional en el Uruguay, bueno, él dice, sin duda, la figura de Varela es fundamental en la conformación de todo el modelo de la escuela tradicional. Pero él rescata la figura de Francisco Berra, una figura que en la historia de la educación ha sido muy olvidada, rescatada por Julio Castro y después no muy rescatada por otros pensadores que han estudiado un poco el proceso del pensamiento pedagógico nacional. Y él dice, la escuela tradicional en el Uruguay entra de la mano de los dos. Sin duda que Varela es el que sobresale, porque él dice, Varela fue ante todo un pragmático, un hombre de acción. Es decir, Varela tuvo rápidamente claro qué era lo que en materia educativa había que hacer en el Uruguay, y lo hizo, ¿no? Es decir, fue más un hombre de acción. Y con Varela entró toda la vertiente, digamos, de la tradición de la escuela tradicional norteamericana, de Horace Mann, la escuela positivista. Pero Berra, que es mucho más teórico que hombre práctico, dice también hace su aporte, porque con Berra entra toda la corriente europea, que un poco el positivismo en primer momento opacó, ¿no? Toda la corriente norteamericana, que es la de más influencia en Varela. Pero dice, pero también está el aporte europeo de la mano de Berra. Él rescata mucho la figura de Berra, de la importancia de la psicología que Berra le daba como fundamento de la pedagogía. Él dice que no hay que olvidarlo. Y después otra cosa que me parece interesante, bueno, después se hace todo el análisis de la mesa colectiva como ejemplo de la actividad que es propia de la escuela nueva, contrapone los dos modelos pedagógicos, bueno, repito, se pronuncia muy a favor de la escuela nueva, pero me parecía interesantísimo que en el año 42 él hiciera esta observación. Tradicionalmente, cuando se compara la escuela tradicional con la escuela nueva, bueno, la diferencia de metodologías, es decir, la escuela nueva tradicional centrada en el docente, la escuela nueva centrada en el alumno. Bien, y parece como que hay cierto esquematismo, ¿no? Bueno, para hablar de escuela tradicional hablamos del modelo del docente sobre la tarima, por encima de todos, el eje del proceso educativo. La escuela nueva volcó la brújula hacia el otro lado. Bueno, ahora pasa a ser el alumno, el protagonista, el verdadero eje del proceso educativo. Pero vean ustedes lo que dice acá él en el año 42. Porque tradicionalmente pensamos, bueno, con la escuela nueva el docente dejó de ser el primer actor, pasó a ser el alumno el primer actor. Y él dice que no, que justamente la escuela nueva es mucho más exigente con el docente. Y sin duda que en un segundo plano, porque para él el proceso educativo parte del alumno, de sus intereses, sus necesidades, como lo planteó Dewey y todos los grandes teóricos de la escuela nueva, pero él dice, pero el papel del docente no es menos importante. Dice, la posición del educador es más delicada que antes, más sutil, más afinada, requiere una poderosa capacidad de interpretación y un fino sentido orientador. Aunque aparentemente pase a un segundo plano, su función es primaria
y de más delicada estructura que la que le asignaba la pedagogía tradicional. Es decir, que en el cual, ya lo veía con claridad, el docente de la escuela nueva, es decir, era mucho más difícil, dice, el ser docente en la escuela nueva que ser docente en la escuela tradicional. En la escuela tradicional, ¿qué requería el docente? Saber lo que iba a enseñar, y nada más. Es decir, volcaba el conocimiento en esa especie de recipiente vacío que era el alumno. Dice, no, esto le exige más, porque le exige al docente conocer los intereses y las necesidades de ese alumno, que no están dichos explícitamente. Y bueno, y ahí es que entra toda la modificación de los planes de estudio en la formación docente, viene la entrada de la psicología como parte formador que forma al docente, primero en la educación primaria, después también eso se va a hacer extensivo a la formación del profesor, ¿no? Bien, con esto no creo que hayamos agotado Julio Castro, ni mucho menos, pero por lo menos pretendo que les haya quedado una panorámica de un hombre que fue realmente muy polifacético, que es muy difícil abordar todo su pensamiento por la capacidad de trabajo y de producción que tenía, ¿no? Porque además todas las semanas escribía para Marcha, porque era columnista permanente, así que esto era un individuo realmente multifacético. En fin. Porque yo la hablaba el otro día con una compañera de sindicato que es maestra y que hacía la comunicación. Digo, yo por casualidad incursiono de vez en cuando este tipo de filmes. Y digo, qué poco le completaba mi trabajo. Entonces me parece que ese aspecto de tener una columna semanalmente hablando de educación en un medio de difusión es valiosísimo y habría que rescatarlo. Porque este artículo de laicidad, por ejemplo, es de una claridad sí, claro. Y aparece la educación nada más que cuando hay conflictos o para las cosas negativas o problemas. Pero no hay una permanencia del periodismo con temas así, laicidad, propuestas, programas, métodos, para que cuando nosotros digamos como maestros, que estoy de acuerdo, en que no somos los únicos que tenemos que hablar de educación, sino que hay otros actores, pero que esos actores manejen la información. ese es un aspecto que rescata directa e indirectamente la necesidad De alguna manera de colectivizar los temas. Es un aspecto que aparece muy en él, cuando él habla del desarrollo. Bueno, no es que el desarrollo tiene que hablar los economistas, el tema del desarrollo tiene que ser, bueno, pero para eso la educación, porque tampoco es cuestión de opinar por opinar, es decir, hay que aportar la información. Es decir, a mí me sorprendió mucho cómo él ya en la década del 60 tenía claro cómo el conocimiento es un factor de poder, porque esa idea del conocimiento como factor de poder adquiere vigencia con las corrientes críticas. Antes de los críticos, yo no recuerdo qué otros autores planteaban el conocimiento como factor de poder. Fueron aquel ya en la década del 60, cuando se está en pañales, él vea ya el conocimiento como un factor de poder y que por lo tanto hay la tendencia a monopolizar el conocimiento, y por eso es que reivindica la necesidad de democratizar el conocimiento, tiene que llegar a todos. Me pareció realmente un aspecto muy destacado de él, ¿no? Yo pienso que hay que conjugar dos cosas. A mí me parece muy importante lo que decía Isabela de la parte periodística, ¿no? Para estar actualizados en forma constante y permanente. Y otra cosa, ¿no? Que tú decías, era cómo él podía mirar la realidad, analizarla, ¿no? Y de forma tan clara expresarla. Claro, sí, contemporáneamente. Y me aterra, ¿no? Y tú sabrás, ¿no? Que llegamos al siglo XXI y encontramos el banco fijo unitario en las escuelas públicas, con el tintero, ¿no? Donde es imposible el trabajo colectivo. No, y llegamos al siglo XXI. Sí, sí. Y bueno, y lo que él dice de la coordinación, eso es impresionante. Cuando ya se escucha.
Hay una escuela en Melilla, yo fui inspectora de esa escuela en el año 2000. Hay una escuela en Melilla que yo quedé así asombrada. Lograron con un carpintero de los bancos fijos hacer unos bancos y unas mesas que son un lujo. Y yo le pregunté a la directora, esto no lo presentaron en primaria porque con el mismo material. Sí se presentó. Un reciclaje, digamos. José Miguel Bonipatino explicó cómo se cagaban, se cortaban y se ponían, no, y se hacían, y se hacían. Pero realmente lo que hago, por ejemplo, y empieza a ver que son los bancos, pero fueron hechos de otra manera y son unas mesas preciosas colectivas. Se cortaban de determinada forma. Lo hizo una comunidad. En muchísimas escuelas se hicieron, pero de todas maneras todavía se encuentra. Bueno, pero se encuentra en el banco unitario. Pero yo es una cosa, más allá del elemento, nosotros también acá estamos, si querés, en una silla fija. Depende de, claro, no, yo sé, pero también es adulta la docente y también están los que están, ¿verdad? Digo, no por esto voy a ser necesario, pero también depende. Yo todas estuvimos en escuelas bancos fijos. Sin embargo, yo le decía, gracias a los bancos, digo, yo por lo menos, a mí no me hicieron vivir el banco como algo tan negativo. Y no fue por eso, sino fue por las propuestas, la metodología que usaban las maestras. Estaban en esto de la escuela nueva. Digo, obviamente, yo fui en la época de los 60, pero trabajábamos en equipo. Y fue bastante feliz mi estadía como escolar del banco. No estás traumada. No estoy traumada. Y también hay No estoy escuelas traumada. que lo ponen Con los esto se bancos pone. alrededor. Yo también cuando tuve en Quito de los bancos, no eran así. Hacíamos circular, digo, no es tampoco tan. Creo que no pasa tanto por eso. Pasa por la Es metodología. por una metodología y una mente. La abertura no es Sin duda, la como yo apertura creo que es mucho más fácil enseñar con el modelo del banco fijo. Es mucho más fácil. ¿Eh? Claro. Y además la concepción, todos quietos, bueno, transmitimos, registran, evaluamos y otra cosa, ¿verdad? Ver los productos y no los procesos, es más fácil. Ah, sin duda, ni que hablar. Pero digo, la tendencia a ir al modelo del banco fijo es un poco porque es la salida de emergencia, como digo yo. Bueno, ha sido un placer. Cualquier cosa estoy a disposición y dejo este material y bueno, cualquier consulta que pueda aportarles, encantada. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Nada aplauso.